Y ahora le presentamos a nuestro siguiente invitado. Se trata de Radamés González, quien es el director de la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses ONSA, con quien vamos a conversar sobre todo en tema de la seguridad social y de la seguridad vial. Muy bien, muchísimas gracias, don Alberto, Laura, don Percio. Gracias por la oportunidad que me dan de conectarme con todo el público. Radamés, recientemente escuché de que la ONSA sería privada. Ese proceso, ¿cómo sería? No, o te lo informaron mal o escuchaste mal. Explícame bien. Fíjate, a raíz de la aprobación de la ley 6317 que creó el Intran y es la ley de tránsito terrestre, esa ley en un artículo hablaba de la transformación de la ONSA y la transformación de la OPRE. ¿Cuál es el proceso de transformación? Bueno, la propia ley establece que la ONSA debe convertirse en una empresa pública o una empresa público-privada, lo mismo que la OPRE. Entonces, esa misma ley daba un plazo de 6 meses luego de la promulgación de la misma para que se emitiera un decreto que diera inicio a ese proceso de transformación. Lamentablemente no se había hecho desde el 17 y como nosotros trabajamos en la ley, porque a propósito de su aprobación, yo era legislador en ese momento, sabía de la necesidad de iniciar ese proceso de transformación. Pero además la propia ley estableció que se derogaban los decretos que le dieron origen a la ONSA y a la OPRE. En otras palabras, 6 meses después de promulgada esta ley, la ONSA estaba en una especie de limbo jurídico porque el decreto que la creó en la ley fue derogado. Entonces, ¿qué se hizo en este momento? Bueno, se inició el proceso de transformación con la emisión de ese decreto, pero como empresa pública, totalmente pública. Digamos que los recursos de ella son del Estado Dominicano y todo lo que implique eso también es del Estado Dominicano. Digamos que la ONSA... La idea inicial con la OPRE era convertirla en una empresa pública, incluso se decía que cotizara hasta en bolsa y todo. Bueno, y eso incluía todo el sistema de transporte. La ley lo manda, la ley manda a eso. O sea, ya nosotros dimos el primer paso, la ONSA. El próximo paso necesariamente tendrá que ser la OPRE. ¿En este caso se hace con la ONSA o debió hacerse con la OPRE y la OPRE arrastraba todo lo otro? No, porque son diferentes. A pesar de que hay un sistema de transporte masivo de pasajeros, pero la creación de la ONSA fue a través de un decreto y otro decreto creó la OPRE. Debíamos convertirnos ambos en empresas públicas o público-privada. Que en este caso con la ONSA ha sido pública, ¿verdad? Correctamente, 100% pública. Y en el caso de la OPRE siempre era pública, la idea de pública. Correctamente. Porque a la ONSA... Pero además, don Percio, digamos que si luego de la llegada del presidente Luis Abinader al poder, este decreto duró más tiempo para emitirse, es porque el propio presidente quería dejar bien claro que estamos hablando de una empresa de capital totalmente público. Porque recuerden que al principio, bueno, siempre han hablado de la privatización de la ONSA. Entonces, al principio el presidente no quería que confundieran el decreto que se está emitiendo ahora como empresa pública con una confusión como la que tú dijiste Bueno, al pero principio. donde el gobierno ha tenido confusiones y críticas ha sido con el tema de los fideicomisos, no con las empresas públicas. Bueno, crítica quizás porque no conocen... Empresas públicas es un concepto muy manejado desde hace mucho tiempo Sí, en este país. pero resulta que fíjate como dice Alberto, o sea, se va a privatizar, no. Él quería dejar bastante claro que es una empresa de capital totalmente La ONSA va a continuar siendo una institución del Estado con capital del Estado y financiado por el Estado. Correctamente, así mismo. Pero lo que quiero recuperar es aquí esto, realmente. Cuando se constituyó la OPRE, la motivación del decreto del presidente que crea OPRE es justamente cohesionar todo el sistema de transporte. Y a la ONSA se le veía como
una como ruta de alimentación a lo que sería el metro. Ahora el presidente incluso está extendiendo el metro hasta Los Alcarrizos, ampliando. Se habla de llevarlo hacia el aeropuerto también. Y obviamente, como ningún gobierno lo puede hacer de un tiro, cada gobierno irá agregando un punto. La idea de hacer una empresa pública, no dos, porque tampoco tendría sentido hacer dos, sino que la OPRE sea esa empresa que lidere el sistema de transporte donde tenga metro, autobuses, teleférico, qué sé yo, todo sistema de transporte que se conecte ahí, porque yo lo que hago es, como hago en cualquier país que voy, hago mi tarjetita, me monté en el metro, me apié, me monté en el autobús, me monté en el asunto y pago por eso. Correcto. Esa es la idea. Fíjense, no necesariamente tiene que ser una sola compañía. ¿Por qué? Porque para los fines de lo que usted dice, se está trabajando en lo que es el proceso de integración tarifaria, en la que se pueda producir el hecho de que usted se monte en un autobús, pueda abordar el metro y no tenga que volver a pagar. Lo estamos haciendo ahora con el teleférico de Los Alcarrizos. O sea, nosotros tenemos rutas, pudieran ser alimentadoras, pudieran llamarse como se llamen, y entonces tú te desmontas del teleférico, abordas sin pagar el autobús de la ONSA y te trae desde la entrada de Los Alcarrizos por la prolongación 27 de febrero hasta el Guacalito. Y otra te lleva desde la entrada de Los Alcarrizos hasta el kilómetro 9. Esa necesariamente es provisional porque en el momento que el metro llegue hasta la entrada de Los Alcarrizos, es de suponerse que el que se desmonta del metro, perdón, del teleférico, abordará el metro para llegar al kilómetro 9 y más. Entonces, ahí también entran las empresas de transporte público, pero de capital privado, digamos los corredores privados, que pudieran también utilizarse para el mismo mecanismo. Tú te montas en el metro, digamos que en Villamella, te queda en algún punto donde tú también puedes tomar un transporte público de capital privado, los corredores privados, y entonces también con la misma tarifa unificada, tú nomás tendrías que pagar en un solo punto. Hacia allá es que vamos. Y no necesariamente tiene que ser una empresa. Pueden ser todas las empresas que sean necesarias. Déjame preguntarle esto. El gobierno veo que llegó a un acuerdo con Google sobre el uso para evitar accidentes. Es decir, ¿cuáles informaciones le proporcionaría a ustedes este sistema? Y segundo, ¿por qué no hemos definitivamente logrado establecer los carriles exclusivos del transporte colectivo? Porque con el tema de los tapones eso se hace más urgente. Entonces de pronto uno ve una guagua de la ONSA atrapada en un tapón, cometiendo incluso las mismas imprudencias que cometen todos esos choferes, todo el mundo se mete a lo loco y es terrible. ¿Por qué no diseñamos? Decía Laura ahorita que necesitamos cosas como más básicas. Y esa parece una cosa más Así básica. es, mire. Usted va a Puerto Rico y se monta en un autobús y va por un carril exclusivo. Correctamente. Nosotros, desde que llegamos, hemos tratado de que eso pueda darse. Sobre todo en los corredores como el de la 27 de febrero, que es, digamos, el más importante, porque cruza la ciudad. Incluso en Puerto Rico el autobús va contrario a la avenida. Es decir, si la avenida, los carros vienen para acá, el autobús va para allá. En una oportunidad se dio así. Ahora se está trabajando sobre todo en la 27, en algunos tramos, poner los carriles exclusivos, por lo menos en algunos tramos. De hecho, se está pretendiendo hacer por el centro. Por eso los posibles autobuses que compremos van a tener puertas de ambos lados, porque en algunas oportunidades el autobús va a ir por el centro y en otras oportunidades por el lado derecho. Pero sí se está trabajando en esa dirección. Pero en el caso de la 27, para ir por el centro, tendríamos que hacer como un elevado. Pero se están haciendo los estudios del lugar para en la 27 utilizar carriles exclusivos, por lo menos en algunos tramos. Porque lo cierto es que por ejemplo, de lo que yo decía, cuando discutía ese tema con el Intran y demás, es lo siguiente. Nosotros tenemos autobuses que salen de la prolongación 27 de febrero a una frecuencia de 5 minutos. Pero lamentablemente en cada semáforo hay un entaponamiento
y de repente, y me imagino que ustedes lo han visto, ven 4 y 5 autobuses, uno detrás del otro, y entonces hay un tramo que un autobús dura 15 y 20 minutos para llegar. Y es porque a la medida que van pasando los entaponamientos, se van juntando y rompen la frecuencia. De ahí es el carril exclusivo para evitar Si eso. se diera el carril exclusivo, yo estoy convencido de que los ciudadanos utilizaran más el transporte lógico, público claro. que su propio vehículo. Pero hay posibilidades tú te paras en la parada. estructurales de tener un carril exclusivo. Sí, sí, la hay, por lo menos en algunos tramos. Yo no te digo que en toda ¿En la cuáles 27 de tramos, por febrero. ejemplo? Bueno, en los tramos que son más anchos. O sea, tú no puedes pedir que en la prolongación 27 de febrero haya tan fácil un carril exclusivo. Pero, por ejemplo, Pero, por ¿en ejemplo, cuáles tramos de- específicos por eso ejemplo, puede funcionar? de la Isabel Aguilar hacia la ciudad hay espacio para hacer carriles exclusivos. Pero es hay un espacio. caos ahí. No se consigue. Antes existía. Pero lo había y Antes existía. funcionaba. Lo que pasa es que Antes el existía. dominicano es desordenado. Claro, pero pero si antes se existía. pone la idea de ir en sentido contrario hacia donde vienen los vehículos, es preferible, porque si usted ve vía contraria, yo de repente estoy aquí manejando de este lado y si una guagua va camino hacia la misma dirección, le cojo su carril, porque el vehículo no me va a atropellar, o sea, no va a colisionar conmigo, sino que va a detenerse, pero yo violenté eso. Ahora, si usted viene vía contraria, usted va a saber que va a chocar con un Así es. autobús. Bueno, pero se están haciendo los levantamientos, la oficina de reordenamiento está haciendo los levantamientos porque la idea es que en algunas avenidas podamos Ahora, tener ¿por qué no carriles da, ¿por qué exclusivos. no da tanto trabajo hacer lo que tenemos que hacer? Es que déjame decirte, es que en el caso de los carriles exclusivos hay muchas, digamos, como dicen en mi campo, hay muchos callos que pisar, porque no todo el mundo está de acuerdo a que, digamos, se interrumpan algunos negocios que hay en las avenidas y demás. Fíjate que se está hablando desde inicio de este periodo gubernamental de crear un par vial en la Lincoln y Winston Churchill. Y tienen todos los estudios listos y demás, y no se ha podido dar porque los comerciantes y empresarios de la zona entienden que unos se van a afectar y otros no, y entonces el gobierno ha decidido no hacer cosas que no tenga la colaboración del sector empresarial. Pero eso si no aquí es tan se fácil. le busca una solución al tránsito, eso sería algo que tendría el apoyo de todo el mundo. Entonces parecería que caemos en la inercia y que no se buscan soluciones que tengan más espacio de transformación por intereses secundarios. El interés primario aquí es que le pongamos algún tipo de control en la situación que se hay en el gobierna tránsito. para buscar soluciones colectivas. Correctamente, por eso yo insisto en que se está trabajando en hacer carriles exclusivos en la 27, en la Avenida Independencia, donde estamos trabajando otro corredor tipo anillo que va a salir. ¿En qué tramo de la Independencia? No, Porque esa es una vía bastante estrecha. Sí, pero hay espacio, se puede construir. ¿En qué Los tramos? espacios hay que construirlo, los Ahí- espacios ahí fue hay que que construirlo. comenzó. Hay que construirlo. Entonces, En la Independencia. Independencia en el tramo del kilómetro 13. Al de la Lincoln. Correcto. Incluso esa iba en vía contraria. en la Independencia iba en vía contraria. Eso es así, eso es así. En el caso de esos vehículos que tienen doble, ¿cómo le llaman? Pues son Articulado. dobles articulados. Que son No, aquí le dicen el acordeón. el acordeón. Ese, O el gusano. esos vehículos de acordeón. ¿Cuántos hay? Y creo que eso es para beneficio de los usuarios. Yo Claro. creo que es más factible. ¿Cuántos hay y es más cuántos van a factible. adquirir? Nosotros tenemos, de eso son 70 autobuses articulados. 70. Doble. Sí. 70 autobuses doble. Doble, sí. Nosotros estamos trabajando. A propósito del decreto, la transformación de la ONSA nos permite hacer cosas que como institución centralizada no podemos hacerlo. Digamos, como institución centralizada nosotros no podemos hacer compromisos económicos más allá del presupuesto del año. Digamos que los compromisos económicos de la ONSA solo pueden ser hasta el mes de diciembre de cada año, porque tenemos un presupuesto del año. Ahora con la transformación, convertido en empresa, nosotros podemos darnos el lujo de acceder
a través del FITRAN a fondos en la que podamos decir, necesitamos adquirir 300, 400 autobuses y entonces el financiamiento lo podemos poner a 4 a 5 años, como un financiamiento normal de una empresa. Eso podemos hacerlo ahora. Y en esa dirección es que estamos y pretendemos, y se está trabajando en esa dirección, tratar de adquirir una gran cantidad de autobuses eléctricos, tanto articulados como rígidos, porque hay en lugares donde no hay posibilidad que el articulado pueda funcionar, sino que tenemos que hacerlo con autobuses más pequeños. En Europa, posiblemente en Croacia, que tienen un sistema como de tranvía, se llama, creo que son tranvías. Son autobuses grandes Sí. que funcionan con un cable eléctrico. Es decir, tú te das cuenta o que tú ves el cable que va en la ruta del auto, entonces el cosito va rodando y la máquina tiene electricidad todo el tiempo, eléctrico. ¿Hay posibilidad de algún sistema así? Déjame decirte que ese tipo de autobús eléctrico ya tú no lo ves nuevo. Porque antes no había la posibilidad de que el autobús propiamente, con motores propios, trabajara, digamos, de manera eléctrica. Ahora hay unas vías que se están haciendo que tienen electricidad para los carros eléctricos. Entonces, el vehículo... por ejemplo. No. El vehículo eléctrico actualmente, Exacto, tiene digamos su el más propia moderno, batería. tiene su propio motor su propia y tiene batería. su propia batería. Que lo que hace es que después de pasarse un día caminando, entonces va a una estación, como si fuera una estación de combustible y se La idea de recarga. los carros eléctricos existió desde 1936. En España había una flotilla. El problema era cambiar la batería, que daba el tiempo. Pero ahora hay unas vías, se están haciendo en Europa, unas vías que tienen, que cargan automáticamente el vehículo en la carretera. Es decir, cuando tú vas corriendo, la autopista tiene una carga energética que te va... Correctamente. Bueno, pues nosotros en esta oportunidad, digamos que también estamos trabajando con el transporte estudiantil. ¿Y cuál es la intención? La intención es que, por ejemplo, los autobuses escolares, después del mandato que le dio el presidente al director de la Oficina de Reordenamiento, en el sentido de que los estudiantes también puedan abordar el metro, el teleférico, los autobuses de la ONCE y los corredores privados con un carnet. La intención es hacer rutas alimentadoras escolares, pero con autobuses más pequeños. Esos autobuses, su patio, digamos que donde van a dormir, es en las mismas escuelas. ¿Y cómo se pretende hacer? Poniendo en cada una de esas escuelas paneles solares que van a servir para la recarga de los autobuses que van a transportar los estudiantes a cada una de esas escuelas. O sea, se está haciendo un amplio plan que nosotros pretendemos en las próximas semanas que pueda llevarse a cabo para beneficio de la sociedad dominicana. El programa que se lanzó, ustedes están operando una parte. Así es, así es. Bueno, que empezó como un piloto. ese piloto se inició con nosotros. Nosotros tenemos 70 autobuses que están al servicio del Ministerio de Educación, digamos, para el transporte estudiantil. La intención que se tiene es que la ONSA, por disposición del presidente, pueda manejar el 30% de ese transporte. ¿Esos son los autobuses? Correctamente. El 30% del total del transporte escolar. Del total, correctamente. El otro 30% el sector privado y el 40% a través del propio Ministerio de Educación. Y en este momento entonces hay 70 autobuses. 70 de nosotros. En la provincia de Monteplata completa, provincia de San Cristóbal, una gran parte, y en el Gran Santo Domingo ya iniciamos en Pedro Brán y en Santo Domingo Este. ¿Cuántas unidades tiene la ONSA en total al servicio? Alrededor de 300, 325, 350. ¿Y cómo está el tema del mantenimiento? Esos cementerios que uno ve con frecuencia, autobuses. Fíjese una cosa, que a la llegada de nosotros encontramos en operación 130 vehículos. Y de eso habían 200 prácticamente nuevos, que eran del 2019. Nosotros no hemos adquirido
autobuses y sin embargo tenemos una flotilla mucho más grande. Es más, hemos sido capaces de sacar 70 autobuses y ponerlo al servicio del Ministerio de Educación y eso no ha disminuido ¿Y cómo lo en han nada logrado? a nosotros. Recuperando autobuses. Recuperando autobuses de los propios patios. Habían autobuses parados por cualquier cosa. Sin embargo, nosotros en los propios talleres de la ONSA hemos logrado una gran cantidad de recuperaciones. Y naturalmente tenemos que utilizar a veces talleres externos cuando las cosas son más profundas. ¿Cuáles corredores maneja la ONSA? Mira, nosotros tenemos... ¿Y cuánto está previsto a que continúe? Porque está el de la Charles de Gaulle, está el de la Abraham Lincoln, está el de la Churchill, está de la Núñez de Cáceres. Bien, mira, nosotros tenemos exclusivo de nosotros, por ejemplo, el corredor Ciudad Juan Bosch. ¿Cuál? Corredor Ciudad Juan Bosch. Ok. Es para nosotros uno de los más importantes y es exclusivo de la ONSA. Sí. El de la 27 de febrero, que es el más importante de todo, bueno, ahí se está tratando de que se haga un híbrido entre nosotros y los transportistas privados que funcionan en la 27 de febrero. De Ciudad Juan Bosch, ¿ustedes lo traen hasta dónde? Una parte de Ciudad Juan Bosch, con un transfer que hay en el hipódromo, llegan hasta la Avenida Independencia, hasta el final de la Avenida Independencia, En la ONSA, en la ONSA. Y otros llegan hasta hasta el metro. el metro de la San Vicente de Paul. Que, Y que- si- que ese proyecto habitacional está completamente ya ocupado, o sea, que hay una No, no, gran cantidad. sigue creciendo, Sigue creciendo. eso es inmenso, eso es Y ahora, inmenso. y si yo le preguntara cuál es la situación económica de la ONSA, ¿qué pudiéramos decir? Bueno, nosotros nos mantenemos con un presupuesto mucho menor que el que teníamos cuando llegamos. Lo único que hemos logrado es eficientizarlo más y transparentarlo más. Por eso quizás o sin quizás nuestras recaudaciones han aumentado y digamos que los gastos han disminuido. Pero ¿qué, Nos ¿qué enviaron- porcentaje tiene el gobierno del presupuesto general que aportarle a la ONSA para sostenerla en pie? Bueno, actualmente nosotros tenemos un presupuesto de 2.000 y pico de millones. 2.000. Sí. ¿Y qué genera la ONSA de ese presupuesto de 2.000? No, nosotros estamos recaudando 35, 37 millones de pesos mensuales. Recuerde que nosotros solo cobramos 3.000. no, tre- 300, 3.000. 400, 300 y pico de millones. Eso cambiaría al año. 400 y pico de con millones. con la conversión Al de año. empresa pública, es eso va a cambiar. Sí, tiene que cambiar. Es decir, el Obligatoriamente gobierno tiene que está aportando cambiar. 1.500 millones. Sí, así es. Porque ¿Y cómo va, ante la pregunta de Laura, cómo se piensa sencillo, recuperar? miren qué sucede. En la actualidad, la ONSA cobra 15 pesos Por ruta. por ruta. Entonces, en la unificación tarifaria, el Estado, de la misma manera que subsidia a los privados, tendrá que subsidiar la ONSA, La ONSA. que actualmente no lo hace, más que el presupuesto directo. Que Entonces, el Bueno, subsidio, la mayor parte. sí, pero el subsidio debe ser al pasajero. Pero eso está lejos No de, a la de institución. llevar a la empresa a la sostenibilidad que no sea del presupuesto. Pero no es posible hacer sostenible el Sí, transporte. sí, es posible. Si nosotros lográramos una integración total de la tarifa, de tal manera que el pasajero pague lo que cueste y lo que le falta por pagar lo ponga el Estado, esa empresa, igual que cualquier otra empresa privada, Pero eso implicaría puede- un costo de cuánto. Eso quiere decir, Es que el costo del pasaje está muy por debajo de lo que nosotros estamos cobrando. Y 15 pesos. Es que 15 pesos Pero no ¿cuánto, da... cuánto sería el el número costo- que llevaría el equilibrio? Los estudios indican que el costo del pasaje anda rondando los 50 pesos por pasajero. Pero hasta ahora, mientras tanto, es 15 pesos. 15 pesos, así es. Exactamente. 15 Bueno, pesos. pues muchísimas Y en gracias. la mente del presidente no está aumentarlo. Sí, muchas gracias. y mucho menos ahora. Señores, despedimos a Radamés González, director de la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses OMSA. Gracias por haber estado con nosotros. Despedimos también la entrega del día de hoy. Gracias por la sintonía. Nos vemos mañana.